Hola, ¿cómo están? Este es el primero de muchos tutoriales que estaré subiendo a lo largo de las siguientes semanas. Trataré de por lo menos publicar un tutorial por semana y va a ser de desarrollo de aplicaciones para iOS. Mi nombre es Arpad Larrinaga Avilés, soy ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Instituto Tecnológico de La Paz. Actualmente me dedico a desarrollar aplicaciones para iOS como freelance. Tengo aplicaciones publicadas en el App Store y vamos a ver muchas cosas interesantes. También pueden sugerir si quieren alguna cosa en especial para darlo como extra. ¿Qué aprenderán? Van a aprender cómo construir apps que van a ser demasiado cool. Es decir, van a aprender incluso si la aplicación es muy compleja, van a ver cómo es muy fácil construirla, adaptándose a los patrones de diseño, adaptándose al lenguaje que van a ver que es Objective-C, etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados que van a obtener si siguen estos tutoriales o si les sirve alguno que otro tutorial va a ser que van a poder ver sus aplicaciones ejecutándose en su iPhone o iPod o iPad. Incluso si ustedes se registran como desarrolladores en App Store, van a poder ver publicadas y van a permitir que nosotros también tengamos acceso a sus aplicaciones. Y como segunda cosa muy importante es que van a aprender cómo es la programación orientada a objetos en la vida real. Es decir, Cocoa Touch, que es la parte de iOS, la parte donde nosotros programamos, está 100% orientado a objetos. Por lo que si ustedes no han tenido experiencia con el paradigma de la programación orientada a objetos, este van a complicarse un poco más, pero igual y pueden seguir estos tutoriales, van a ser muy bien explicados y van a poder aprender un montonal de objetos. Pero yo les recomiendo que si ustedes han programado, por ejemplo, .NET o algo así, y ya saben que es orientado a objetos, les va a servir mucho más. Van a aplicar el patrón de diseño modelo vista controlador, que es el que vamos a ver en este tutorial. Van a aprender muchos conceptos de la ciencia de la programación, como son los bases de datos, gráficos, redes, programación asíncrona, multihilo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas. Y como ya les dije, van a publicar sus propias aplicaciones. Los videotutoriales trataré de hacerlos cortos y concisos. No todos los tutoriales van a ser de programación porque necesito que entiendan ciertos conceptos antes de que se pongan a programar para que lo hagan desde un principio, lo empiecen a hacer con mejores prácticas y estén mejorando y mejorando y mejorando cada vez. Obviamente no se va a ver es absolutamente todo en un video tutorial, pero yo les recomiendo mucho que lean la documentación que proporciona Apple. Todo ahí lo van a poder encontrar. Y vamos a empezar con el patrón de diseño, modelo de vista de controlador o el paradigma. El paradigma nos dice que tenemos tres campos, por así decirlo, o tres capas, como lo vemos en patrones de diseño, que son la capa de modelo, la capa del controlador y la capa de la vista. Y todos los objetos que se creen dentro de tu aplicación, todos los objetos tienen que adaptarse a una de estos campos, que podría ser
una vista, o puede ser un controlador, o puede ser un modelo, dependiendo de las funciones que cumpla. El modelo prácticamente es lo que tu aplicación es. Es, por ejemplo, el espacio. Si estás haciendo una aplicación del espacio, sería prácticamente el espacio con todos sus planetas y todo eso. La, bueno, la advertencia es que no es como se despliega, es decir, no tiene información de, por ejemplo, si en la pantalla se va a desplegar de un tamaño más pequeño, esa información no la tiene, esa información le corresponde a nuestro controlador. Pero el modelo, imagínenselo como lo más abstracto, como ver los puros conceptos y todo eso, por ejemplo, un planeta, cuánto es su radio, cuál es su color, todo eso, todo lo tiene el modelo. Y el modelo eh, tiene que ser muy independiente a lo que es la vista del controlador, porque la idea es que si nosotros tenemos un modelo, poderlo adaptar a otra vista y otro controlador. Y por ejemplo, si en la vista tenemos que es de comandos y o la vista es gráfica, el modelo no tiene por qué cambiar, sino nada más la parte de la vista y el controlador. Esa es la idea de hacerlo por capas. El controlador es básicamente representar el modelo ante el usuario, es decir, la lógica de la interfaz de usuario. Todo lo que está en el modelo se tiene que comunicar de cierta manera hacia la vista y mediante el controlador es lo que vamos a hacer. La vista básicamente son los minions de tu controlador, es decir, son los que te van a ayudar a que toda la lógica, todo el flujo de tu sistema se cumpla y se muestre al usuario de alguna manera. En el modelo vista controlador, todo se trata de la comunicación entre las capas. Es lo que tenemos que tener muy en claro a la hora de modelar en este tipo de paradigma. Yo por ahorita lo estoy enfocando al desarrollo de aplicaciones para iPhone, porque cabe destacar que cada autor o dependiendo en el ámbito que lo quieras aplicar, a veces manejan de diferente tipo la comunicación, pero normalmente como se hace para iOS es de la siguiente manera. Puede haber excepciones, aclaro, pero mayormente debería ser así por cuestiones de best practice y de hacer todo lo que se pueda, lo mejor que se pueda. Para empezar, los controladores siempre pueden y deben de hablar con el modelo. Es decir, la comunicación entre el controlador y el modelo es esencial porque el modelo lo vas a tener y te va a explicar cómo está todo el panorama y el controlador tiene que hacer uso de él para cuando necesite representarlo, por ejemplo, en una vista. Los controladores también pueden hablar directamente con la vista. Eso mediante outlets. Un outlet va a ser una propiedad que se va a crear dentro de nuestro controlador para acceder directamente a un objeto de la vista, por ejemplo, un label, un image view o lo que sea. Mediante eso vamos a acceder a ese objeto y poder actualizarlo, por ejemplo, poder actualizar el texto o cosas así. Entonces, el controlador mediante ese objeto o esa propiedad outlet se va a poder comunicar con objetos que están en la vista. Ahora, una cosa muy importante es que el modelo y la vista nunca, pero nunca deberían comunicarse por buenas prácticas. Es decir, hay
personas o autores que indican que sí es posible una comunicación entre el modelo y la vista, y realmente sí es posible, pero al hacer eso, entonces creas más líneas de comunicación, y al crear una línea de comunicación ligas las dos capas, es decir, si la vista se está comunicando específicamente con el modelo o el modelo con la vista, como sea, y hay un cambio en el modelo o hay un cambio en la vista, entonces se tienen que cambiar las dos partes. La idea de hacerlo multicapa o modelo vista controlador es que la capa del modelo permanezca intacta y que si tú quieres cambiar el modelo no tengas que necesariamente cambiar la vista, o al revés, si tú cambias la vista no necesariamente tengas que cambiar el modelo, por lo que no deberían de comunicarse. Sin embargo, la vista puede comunicarse con el controlador, pero de cierta manera, y es de una manera muy estructurada y bien organizada. El controlador puede crear un objetivo o target en el mismo. Esto para que cuando la vista eh, suceda una acción, que se ejecute ese target. Entonces la vista puede mandar un mensaje de acción, es decir, por ejemplo, si un botón es presionado o algo está pasando en la interfaz de usuario, puede mandar una acción al controlador, y el controlador mediante el target pues ejecuta cierto procedimiento que se tenga que ejecutar. Otra forma de comunicarse, y que es muy común, es cuando el controlador, bueno, la vista, este, quiere saber un poco más, o sea, qué pasará si hace esto, qué debería hacer si hizo esto o si va a hacer esto, y hizo esto mm, de tal manera que ahora qué hago con mi vista, o qué le presento, o si está pasando algo que tengo que cambiar. Para esto hay una manera de hacerlo mediante un delegado que es puesto a través de un protocolo con el que se comunica la vista hacia el controlador. Es muy importante definir que las vistas no tienen sus propios datos. Es decir, en ningún momento los datos pertenecen a las vistas. Esto es por lo que implica de la eficiencia. Ahorita vamos a ver. Si la vista necesita algún tipo de dato, por ejemplo en un UI Table View, necesitan tener un protocolo para adquirirlo, y este protocolo asignárselo al controlador. Y en el controlador es el que casi siempre va a ser su fuente de datos, es decir, le va a decir, por ejemplo, cuántos datos vas a procesar, o cuántos datos tienes, o cómo van a ser puestos. Todo eso lo define el controlador. Esto porque si tienes 1000 datos o 1 millón de datos y los pones en la vista, entonces que siempre se estén mostrando, entonces cargar 1 millón de datos es mucho, y aparte que a los tamaños de los dispositivos jamás vas a poder desplegar 1 millón de datos y que se miren, que sea agradable a la vista y que quepan en la resolución de los dispositivos. Em, para esto el controlador te, te ayuda a decir, por ejemplo, tengo 1 millón de datos, pero solo te voy a mostrar del 1 al 10. Y si quieres ver más, te muestro del 10 al 20 o del 15 al
25 o algo así, y ya ayudamos a la eficiencia del proceso de mostrar datos. Como ya saben, el controlador pues interpreta y le da formato a la información que se obtiene del modelo. Es decir, si en el modelo te dice, continuando con el ejemplo del espacio, que los planetas están alejados, no sé, 10 años luz, mm, el controlador procesa esa información y tiene que verla de tal manera o darle formato de tal manera que sea visible en la vista. Es decir, mm, transformar esas distancias, por ejemplo, en algo que el usuario pueda ver. Ahora una pregunta muy importante que se pueden estar haciendo es si se puede comunicar el modelo con el controlador. Y la respuesta es no. El modelo siempre debería ser independiente a la vista. Es decir, si nosotros queremos agarrar datos de cualquier otro modelo o el modelo desea ser representado en modo texto o en modo gráfico, el modelo debería ser el mismo y no debería por qué cambiar si la vista o el controlador están cambiando. Y entonces, ¿qué pasa si el modelo cambia? Por ejemplo, tenemos una aplicación que está jugando, que es un juego de multiplayer y, y alguien modificó mi modelo, es decir, mandó una nave al espacio que yo tengo. Entonces, el modelo para este tipo de situaciones utiliza como una estación de radio que es comunicación en broadcast. Hagan de cuenta que envía notificaciones por valor o por un valor de una llave o notificaciones normales y decirle al controlador, oye, algo está pasando, o incluso otro modelo, y el controlador u otro modelo eh, captan esa señal o están al pendiente de ese tipo de señales para en caso de que haya un cambio pues ya van y revisan el modelo y dice pues ya hubo un cambio aquí, ya algo el cambio y lo muestra en la vista. Así funciona prácticamente. Ahora, para una aplicación más compleja, obviamente no tendremos generalmente en una aplicación ya de la vida real que conlleva cosas, no tendremos solamente esta estructura de modelo vista controlador con un controlador, un modelo y una vista. Es decir, por ejemplo, tengo una pantalla de login y pues la pantalla de login entra a la información del usuario y de la información del usuario puedo ver listas de compra y de la lista de compra puedo ver datos específicos de algún producto. Entonces son varios modelos vista controlador y trabajaría en conjunto pues varios eh, modelos vista controlador. Por ejemplo, podemos tener controladores que se comunican con controladores, modelos que se comunican con modelos, como ya lo dije, por medio de como una estación de radio. E incluso podemos tener controladores que se comunican con varios modelos de datos para obtener cierta información y así. Es muy importante saber o estructurar bien la aplicación si va a utilizar mucho modelo vista controlador, que no todo se comunica con todo. Es decir, tenemos que tener una eficiencia a la hora de establecer las relaciones. Si por ejemplo, si la relación no es necesaria, la comunicación está de más y entonces no debería por qué estar ligada y evitar así los, un mantenimiento más complejo. Esto le va a proporcionar pues
que en cualquier momento pueden cambiar sus vistas, que en cualquier momento puedan cambiar sus controladores, que en cualquier momento puedan cambiar sus modelos y tener más estructurado su código y hacer más fácil un mantenimiento del mismo. Eso fue todo. Es básicamente el modelo vista controlador es el paradigma de diseño, el patrón de diseño que utiliza iOS a la hora de realizar sus aplicaciones. Cuando lo vean en la siguiente lección, en un ejemplo práctico, van a ver que es muy sencillo y si algún concepto no lo entendieron o algo así, pueden dejar una pregunta o pueden esperarse a que hagamos el ejemplo y probablemente van a entender mucho mejor los conceptos. Vamos a hacer un programa, probablemente una calculadora, en el cual vamos a ver cómo se aplica un modelo, cómo se aplica un controlador, cómo se aplica una vista a un programa en iOS o a una aplicación en iOS. Nos vemos la siguiente lección. Espero que sea pronto. Cualquier cosa me pueden buscar en Facebook. Tengo una página, Ala Software, o mi Facebook personal es diagonal arpad05. Me pueden mandar hacer preguntas. Yo con mucho gusto se las contesto. Si tienen sugerencias o algo así, también serían muy bienvenidas. Y mi Twitter es arpad05. También me pueden seguir. Nos vemos.